Juntarla. Vale. Me dice si se ve ya, Francesco. Pues ya, yo no Sí, los veo ya Julio, a ya lo vosotros. estamos viendo. Vale, bueno, pues nada, primero daros las gracias, pues también sé que estas fechas son complicadas, ¿vale? Entonces, como sabéis, dentro del Grupo de Trabajo en Mercado, este último semestre hemos estado haciendo la presentación al resto de miembros de los diferentes casos de uso iniciales que se han estado trabajando en los diferentes círculos de conocimiento, con el objetivo no solo de que los conozcáis, sino también de que veáis un poco la metodología que se está aplicando, porque la idea también es que todos vosotros participen y contribuyan, ¿vale? En este caso, en el día de hoy, pues nos centraremos en el círculo de conocimiento de Internet de las Cosas, de IoT, y en el de electrificación del transporte, ¿vale? Con un par de casos de uso que han estado trabajando, ¿vale? A ver, antes que nada, pues digamos, esto sería el tabla de contenido de hoy. En cuanto a información general, lo que quería resaltaros, ¿vale? Más que como información, es para invitación. Primero, por un lado, a principios de año está Genera, que es uno de los foros fundamentales, sobre todo para todos los que trabajamos cerca del sector de la distribución eléctrica, con el objetivo de que a aquellos de vosotros que no solo vayáis a tener stand, sino que incluso vayáis a hacer algún tipo de presentación, pues que os invitamos también a que nos hagan llegar el mensaje y nosotros nos podemos encargar sin ningún tipo de problema de invitar al resto de miembros de la plataforma para asistir no solo a vuestros stands, sino a las presentaciones específicas que vayáis a hacer, ¿no? Pues siempre recordaros que la idea de este foro es que intercambiemos conocimiento, ¿vale? Hablando del mismo, para lo que es propiamente el desarrollo de plataforma de proyectos tecnológicos, en donde podamos interactuar. Por nuestra parte hemos identificado, dentro de lo que es la parte de almacenamiento, en el clúster 5 de Horizonte Europa, seis convocatorias bastante interesantes. Hemos desglosado, por una, lo que sería propiamente para fabricantes, que sería la que está más en naranja, ¿no? Que tiene como deadline el 30 de marzo, básicamente para el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de largo plazo, ¿vale? Y ya las que yo creo que nos pueden involucrar en diferentes círculos de conocimiento, tanto integración de renovables, IoT, electrificación del transporte, autoconsumo, ya serían las otras cinco convocatorias. Una basada en demostración de centros de data power, ¿vale? Otro en temas de soluciones híbridas eh, de almacenamiento y sobre todo para dar el soporte no solo a la red, sino para utilizar en infraestructuras de recarga, junto a infraestructuras de recarga. También en el tema de movilidad eléctrica, habría una convocatoria para el 10 de octubre, ¿vale? En aprovechamiento de sistemas y actualización de soluciones de soporte usando técnicas de inteligencia artificial. Luego, lo que son la provisión de servicios de flexibilidad, que esto ya sería para principios del 2024, perdón. Y luego, todo lo que es nuevamente el enfoque que es en la movilidad eléctrica, que son con soluciones bidireccionales, V2G, ¿no? Con lo cual creo que, por lo menos, Igor, gran parte de estas convocatorias, imagino que las habéis meditado también vosotros, ¿no? Y bueno, invitaros a que las reviséis y si queréis que en algún momento, a principios de año, hagamos algún tipo de webinar al respecto, ¿no? O incluso si tenéis alguna idea, también nosotros podemos ser tanto partner como puente para que entre los diferentes miembros podáis eh, realizar algún tipo de propuesta, ¿vale? Bueno, ya yendo directamente a lo que es la presentación de los casos de uso, ¿vale? Bueno, antes de pasar para allá,
yo voy a ser pesado, pero insisto continuamente en que esto no solo nos compete a los responsables de los círculos de conocimiento, sino que también todos los que sois miembros del grupo de trabajo, pues podéis participar presentando casos de uso, ya conocéis la metodología. También si hay algún tipo de webinar o queréis presentar algún tipo de solución dentro del concepto de integración en mercados de almacenamiento energético, pues estáis completamente invitados y los podemos agendar, ¿vale? No solo dentro del marco de las reuniones que hacemos periódicamente, sino se puede hacer como un evento especial, ¿vale? Entrando dentro de lo que es el círculo de conocimiento de IoT, este, básicamente recordaros que este círculo de conocimiento se basa en el análisis del potencial del uso del Internet de las cosas y otros tipos de tecnologías digitales para realizar aplicaciones eh, basadas en el uso, para el uso en el mercado del almacenamiento energético, ¿no? Con, una, con un gran enfoque sobre todo en el tema de la ciberseguridad para la implantación de estos equipos y que creo que en el contexto actual en que nos desenvolvemos, creo que es muy importante el tema de la ciberseguridad en los diferentes activos de la red y sobre todo en particular en el uso de los sistemas de almacenamiento. ¿Vale? Bueno, en este caso, el coordinador del grupo de... Ay, perdón, José Alberto, que dije lo de generación renovable, debería ser IoT. Eso lo modifico y te lo envío, y lo envío luego, Maya. ¿Vale? Sin problema. Eh, Bueno, debería decir ahí Círculo de Conocimiento de IoT. El coordinador es José Alberto Sáenz de Envisión, ¿vale? Entonces, un poco unos datos muy escuetos, pues la carrera de José Alberto es mucho más larga y sobre todo en el caso de su empresa, pues se dedican al desarrollo de soluciones avanzadas en monitorización y gestión de recursos energéticos distribuidos, ¿vale? Eh, en su momento, antes de José Alberto, una compañera, Laura, ya había montado digamos, el caso de uso y nos solicitaron y nosotros agradecidos de hacer la presentación. De todos modos, en el momento que tú quieras intervenir, José Alberto, pues bienvenido eres, ¿vale? El caso de uso está basado en la interacción de los operadores de red de distribución eléctrica y agregadores usando sistemas de almacenamiento mediante tecnologías IoT con el objetivo de optimizar la provisión de servicios a la red. Entonces, ¿cuál es el marco conceptual de este caso de uso? Es, por un lado, tenemos la pata del que el uso de la generación renovable cada vez más extendido ha implicado justamente el aumento del uso de sistemas de almacenamiento eh, para dar soluciones. En este caso, eh, para nivelar o balancear la curva de generación-demanda, para poder hacer una gestión efectiva e incluso garantizar el suministro 24/7 para muchos de los clientes, ¿no? Y por otro lado, lo que es la pata del continuo crecimiento, la sensorización de los equipos, de la digitalización de la red, pues nos permite a día de hoy disponer de muchísimos más datos y de una mejor capacidad de captura de esa información que está disponible para su uso. Entonces, básicamente, a día de hoy, el sistema IoT lo que nos permite es calzar esas eh, dos elementos y nos permiten ahora hacer análisis mediante nuevos sistemas de inteligencia artificial y de cálculo eficiente, ¿vale? Para mejorar la gestión energética, eh, coger esos datos masivos y poder hacer aplicaciones para mejorar el flujo óptimo de energía, mejorar la estabilidad de la red y ofrecer servicios de fiabilidad, de seguridad e incluso de provisión de servicios auxiliares. ¿Vale? Entonces, basado en esta descripción de este marco conceptual, la motivación de este trabajo en particular es centrarnos en las ventajas que nos da la actual monitorización de la red haciendo acopio o uso de las diferentes tecnologías IoT
para hacer ese análisis de ese diferentes datos. Datos que no solo son masivos, sino que a veces son incluso datos que eran parámetros que antes no utilizábamos para hacer el análisis de la red y ahora nos permiten hacer una mejor gestión de los activos para hacer tanto labores de mantenimiento predictivo como para mejorar los algoritmos de optimización que se pueden desplegar en el cloud, en la nube, ¿vale? Mediante diferentes técnicas, técnicas de Big Data, en el caso de la inteligencia artificial, redes neuronales y sobre todo en servicios cloud, ¿vale? Que cada vez son más importantes, sobre todo tomando en cuenta que cada vez los sistemas son más distribuidos, ¿vale? Eh, no me voy a detener mucho en esto, pero básicamente, ¿cuál es la idea? Pues mejorar, evidentemente, la gestión de la red mediante el uso de sistemas de almacenamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos del sistema que se han identificado? Pues, por un lado, necesitamos una monitorización avanzada en tiempo real de los activos energéticos distribuidos que están conectados a la red. ¿Esto en qué se traduce? En un mayor despliegue, esta es la oportunidad que nos encontramos, un mayor despliegue de redes de sensores conectados, en particular con protocolos que nos permitan hacer la conexión de manera inalámbrica, ¿vale? Tenemos, como les comentaba anteriormente, una mayor calidad y una mejor disponibilidad de esa información, ¿vale? Con lo cual reducimos mucho la incertidumbre que teníamos antes en cuanto a los datos. Esto nos permite hacer una gestión más eficiente de los flujos de energía en el sistema, requerirán nuevos algoritmos de optimización, en los cuales estamos trabajando muchos de nosotros, gracias a esta información que nos ofrecen los sensores. Un requisito fundamental y que todavía estamos trabajando, incluso dentro de la propia UNE, se están trabajando mucho en lo que es la estandarización del formato de datos y sobre todo en conceptualizar todo aquello que tenga que ver con almacenamiento energético, ¿vale? Es necesaria la supervisión de transacciones de energía, tanto de la parte de generación como de la parte de los consumidores, ¿vale? Como les decía, muy importante el tema de la ciberseguridad, que nos hemos dado cuenta como cada vez más crítico en el sector energético, ¿vale? Y no solo estamos hablando de privacidad de los datos, sino incluso protegernos de posibles ataques a los activos, ¿vale? O simplemente piratería de la información, ¿vale? Y muy importante cada vez la mayor integración de los sistemas 5G, ¿vale? Que nos permiten tener un mayor ancho para la información. ¿Qué repercusión tiene en cuanto al costo del sistema y cuál es la proyección que, que se ha analizado en cuanto a la reducción de costes para los sistemas? Por un lado, el mayor despliegue de sensores, pues es un costo que si se toma en cuenta todas las ventajas en cuanto a optimización, pues realmente es bastante rentable. Por otro lado, hay un costo en cuanto al desarrollo de software, que al igual que en el caso de los sensores, pues es, digamos, es una inversión bastante rentable y recuperable. La parte de las redes de comunicación, en ese apartado, como yo no soy muy experto, tampoco les puedo decir realmente el costo repercutido, pero al final siempre estamos hablando de la mejora del funcionamiento de este tipo de servicios, con lo cual a nivel de tasa de retorno, pues realmente ayudan a mejorar los costos del sistema y sobre todo el tema de los ciberataques, ¿no? Evitar posibles caídas del sistema, evidentemente, pues, o incluso posibles problemas que se tengan con los consumidores de la red. eh, Cuando empezamos a hablar de sistemas distribuidos, comunidades energéticas, comunidades de autoconsumo, pues es muy importante. ¿Qué beneficios, qué oportunidades tiene para un inversor? Pues, por un lado, se puede hacer una operación óptima del sistema, en el caso de los distribuidores.
pueden hacer un aplazamiento de las inversiones en cuanto a la planificación, ¿vale?, de la red. Pues al disponerse más datos, incluso se pueden hacer predicciones eh, en cuanto a crecimiento de la demanda. Eh, Se tiene un- una visualización completa de la red a través de la información. Se puede optimizar el dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento cada vez más, ¿vale? Incluso determinar su localización óptima, ¿no?, dentro de la red. Mejorar la automatización de los sistemas OM, ¿vale? Eh, Esto conlleva una reducción del costo a través de las labores de mantenimiento predictivo, ¿vale? Y por otro lado, el poder disponer de estos datos permite uno de los objetivos que persigue la Unión Europea, que es el empoderamiento del consumidor, que él participe no solo como prosumidor, sino que sea capaz también de acceder a la información para que sea un activo más de la red, ¿vale? ¿Cuáles son los incentivos que nos dan las tecnologías IoT para integrarlas en el sistema eléctrico? Pues a largo plazo, una reducción significativa de los costos de diseño y operación de los sistemas de almacenamiento y las microredes o comunidades energéticas. Nos permiten mejorar la salud y la extensión de la vida útil de los sistemas de almacenamiento de las microredes, al mejorar la gestión e incluso eh, sí, utilizando de la manera eh, más productiva, ¿vale? Y protegiendo la salud de los sistemas. Por otro lado, en cuanto a lo que es la parte de ciberseguridad, pues nos permiten dar una mayor protección a las infraestructuras físicas y nos proveen también de resiliencia del sistema ante cualquier tipo de ataque, que no solo tiene que ser un ataque cibernético, sino que incluso con los fenómenos climáticos, las tecnologías IoT nos permiten una mayor disposición de los datos a tiempo real, con lo cual se puede, por parte de los distribuidores y cooperativas, pueden tomar acciones mucho más rápido en la planificación o incluso cambios en la topología para garantizar el servicio de la red. Y por otro lado, pues como les decía, pues facilita que el consumidor pueda participar de la red como prosumidor o incluso al mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos, a la final repercute en una reducción de los costes de la energía de cara al consumidor, cosa que a día de hoy creo que se agradece mucho. Entonces, haciendo un análisis digamos, del sistema, ¿vale? Eh, los sistemas pensando en un sistema de almacenamiento energético donde integremos sensores distribuidos a lo largo del sistema y aplicando dispositivos que puedan conectarse a la nube, pues el Internet de las Cosas permite que el sistema de almacenamiento pueda compartir información con las redes, con las Smart Grid, y mejorar la conectividad de todas las infraestructuras asociadas, ¿vale? Mediante el uso de sistemas cloud, pues se puede realizar un almacenamiento masivo de la información para su análisis, ya sea en tiempo real o a posteriori, ¿no? Y eso permite mejorar el uso de diferentes tecnologías de cálculo, sobre todo para la gestión avanzada de los sistemas de batería. Si voy muy rápido, me decís, ¿vale? Es que quiero que aprovechemos más bien el tema en la parte de debate. Eh, pues, como les decía, el uso de los sensores nos permite conectarnos en tiempo real para mandar información a la nube, con lo cual podemos utilizar metodologías de Big Data y de inteligencia artificial que nos permiten desarrollar diferentes funcionalidades, ya sea para simulación, predicción o soporte a la toma de decisiones. Este proceso se ha identificado 7 etapas diferenciadas. Por un lado, la parte inicial, que es la parte de recolección o captura de la data.
Por otro lado, todo lo que es el apartado de preprocesamiento y filtrado de la información, integración de los datos y determinación de las características que son relevantes para la gestión, ¿vale? Todo lo que es el data mining el tipo de conocimiento o de técnicas avanzadas a aplicar, la parte de la visualización, que como les decía es fundamental, ¿vale? Y luego ya como, digamos, apartados casi finales del proceso, por un lado es determinar soluciones que nos permitan hacer toma de decisiones de manera inteligente y poder interactuar con el sistema en el mayor tiempo real posible, ¿vale? Y esto como última etapa que se debería lograr con el uso de sistemas IoT es que tengamos un sistema donde podamos tener una gestión inteligente, no solo de la energía, sino de la salud del sistema, ¿vale? De la fiabilidad del sistema. Esto, a día de hoy, pues sobre todo está bastante potenciado en todo lo que es el apartado de la movilidad eléctrica, ¿vale? Pero que también en todo lo que es la conexión a sistemas de energías renovables eh, y la conexión a la red también está bastante avanzado con el desarrollo de diferentes sistemas de autoconsumo compartido o la creación de comunidades energéticas, pues hay un trabajo mucho más importante a realizar, porque como todos los que estáis aquí, que participáis en el mercado de almacenamiento, pues sabéis que incluso las tecnologías de almacenamiento cada vez eh, se van identificando soluciones específicas para cada una de ellas, con lo cual hay que adaptar las soluciones también IoT a utilizar. ¿Vale? Como les decía, todo este tipo de etapas realmente a qué nos llevan? Al desarrollo de ciertas funcionalidades avanzadas, ¿vale? Que se pueden proveer, que son oportunidades de negocio donde se pueden proveer toda la gama de servicios o una en la cual se pueda especializar alguna empresa. Por un lado, digamos, la parte de monitorización de los activos energéticos, lo que es la funcionalidad de detección de anomalías de la red en tiempo real, esto, todo lo que tiene que ver con el self-healing de las redes, eh, el diagnóstico y pronóstico del estado de la salud de los sistemas de almacenamiento, la detección y o predicción de fallos o incluso de interrupciones del suministro a tiempo real, eh, incluso la restauración ante un blackout del suministro de energía, pues digamos, reducir los tiempos de recuperación del servicio, una mejor gestión de los activos de la red. Este es fundamental, yo creo que en la que se está trabajando bastante, que es la provisión de servicios auxiliares, la gestión de la demanda, el que el consumidor se pueda convertir en prosumidores y incluso con la figura de los agregadores de demanda, pues a la final también la gestión no solo de esa demanda, sino la gestión de los mismos prosumidores. Y por otro lado, todo lo que viene con el apartado de movilidad eléctrica, que son no solo la gestión mediante smart charging de la recarga de los vehículos eléctricos, sino de el desarrollo de las tecnologías V2X, ¿no? No solo a la red, sino incluso a las infraestructuras, ¿no? Y como todos sabemos, con el PERTE de movilidad, estamos hablando no solo de, de conexión a la red, sino incluso conexión a los centros de movilidad, ¿no? Para mejorar la eficiencia de los consumos. Vale, entonces, digamos que esto es una tabla ilustrativa de estas funciones avanzadas, ¿no? Funcionalidades avanzadas, con un poco las descripciones y cuáles serían los beneficios que se podrían alcanzar, ¿no? Se han diferenciado 5 aplicaciones, redes inteligentes para la gestión de redes, el control de flotas de vehículos eléctricos, la gestión en el caso del V2G y la gestión de las microgrids. ¿Vale? Entonces, como resumen,
cuál es el estado presente y hacia dónde vamos realmente. Realmente el uso de tecnologías IoT nos permite un futuro bastante positivo y bastante alcanzable, ¿vale? Por un lado, a día de hoy la tecnología va mucho eh, más avanzada que las especificaciones, entonces aquí hay que hacer un mix, ¿no? Entre lo que es implantar las tecnologías realmente en el sistema, pero por otro lado, en el sistema eléctrico, pues el desarrollo del marco regulatorio y, como les decía, de la estandarización para poder dar definiciones específicas que permitan la interacción entre los diferentes actores de la red y cómo usar los dispositivos IoT es fundamental. Digamos, yo creo que es bueno, creo yo, y no solo yo, sino también el Círculo de Conocimiento de IoT, que es, digamos, la traba fundamental, ¿no? Y creo que también nos la hemos encontrado en casi todos los círculos de conocimiento, ¿no? Siempre el marco regulatorio va muy, muy atrás de lo que es el desarrollo tecnológico. En cuanto a las oportunidades de inversión, es muy importante enfocarnos en optimizar el costo y rendimiento de los sistemas de almacenamiento, porque siempre es una de las excusas, todos los que estamos aquí lo sabemos, que siempre se da para la integración de los sistemas de almacenamiento, no solo a nivel industrial, sino a nivel de un poco más doméstico, es el tema del coste y cómo lo recupero. Entonces, evidentemente, vamos a tener más clientes si logramos reducir el costo del almacenamiento. Si no es propiamente el equipo, es usando ese equipo para generar ahorros, ¿vale? Por parte de los agregadores de demanda, pues facilitarle esa interconexión con sus clientes, el uso de las IoT, pues evidentemente tienen que entender que eso a la final repercutirá en los costos de instalación, con lo cual será positivo. Y en cuanto a las distribuidoras, pues ya aquí dependerá de la aplicación concreta que quieran hacer, ¿no? Estabilidad de la red, recuperación del sistema, etcétera. La digitalización como tal ya es una realidad, pero como les decía, falta un marco regulatorio que nos permita ser viables sobre los diferentes casos de uso. En cuanto a dónde estamos en el 2022, cuáles son realmente las oportunidades, pues no son del todo positivas, pero no vamos mal. Dentro del semáforo estamos en amarillo, ¿vale? Eh, es verdad que existen programas de financiación bastante interesantes, no solo dentro de lo que es los PERTES de movilidad, sino en cuanto a los objetivos de descarbonización industrial de- del ministerio, pero tal vez los plazos de ejecución de proyectos están impidiendo que esas oportunidades se lleven a cabo, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado. Yo creo que es más que todo, eh, porque ya hemos hecho bastante énfasis en lo que es el tema del marco regulatorio. Por otro lado, el aplazamiento de las inversiones de la red. Pues, por un lado, el dimensionamiento y gestión de los activos de la red mediante el uso de este tipo de tecnología de Internet de las Cosas eh, pueden permitir el reducir las inversiones en infraestructura pasiva, ¿vale? Porque podemos mejorar la gestión de los sistemas. Pero eso implica que se tienen que desarrollar nuevos modelos de negocios que estén basados en una mejor retribución a las empresas de distribución por proporcionar activos de digitalización y evidentemente de almacenamiento energético. En cuanto al aprovechamiento de fuentes renovables, pues, hemos visto a lo largo del estudio de este caso que evidentemente el uso de tecnologías IoT permite optimizar esta integración de renovables, ya que primero no solo son tecnologías que nos permiten estar más conectadas, son tecnologías que de por sí, por su uso avanzado de electrónica de potencia, pues hacen más viable mediante la monitorización avanzada y el control de las mismas
reducir costos en cuanto a su utilización y sobre todo aprovechar para, sobre todo en la hibridación o en los sistemas distribuidos de generación, pues la integración en el sistema. Y también nos permite eso, mejorar el diseño, planificación e incluso la localización de estas energías renovables que irían acopladas a sistemas de almacenamiento. Y en cuanto a las ventajas para la estabilidad del sistema eléctrico, pues todavía hay trabajo por hacer en cuanto a mejorar la gestión inteligente de las microredes, a incrementar la seguridad del suministro y la resiliencia del sistema de distribución, desarrollo de mejores índices de salud y de ACV para el sistema de almacenamiento, ¿vale? Y otro tipo de recursos, pero aquí se entra en almacenamiento. Los sistemas de IoT lo que nos permiten es, podemos mejorar la interoperabilidad y flexibilidad del sistema, pero todavía hay un trabajo por hacer, ¿vale? Pero que sea bastante positivo. Evidentemente, en cuanto a la infraestructura de recarga y sobre todo su mayor despliegue y reducir cualquier tipo de efecto sobre la red, sino más bien mejorar esa integración de una manera óptima, pues es viable mediante el uso de sistemas IoT, sobre todo mejorando la conectividad. Y evidentemente el tratar de no solo reducir precios, sino de lograr unos precios más estables de cara al consumidor. ¿Vale? Bueno, esto digamos que sería más o menos la tabla resumen de este estudio del caso del uso de tecnologías IoT para la optimización de la provisión de servicios a la red. Antes de pasar al siguiente caso, no sé si a la parte de movilidad, si queréis hacer algún tipo de preguntas o las dejamos todas al final de la presentación de Igor. Os cedo la palabra. Si no habláis, continúo. Pues bueno, continuamos. O no sé, José Alberto, si quieres aportar algo. Bueno, la verdad es que, Julio, primero muchas gracias por la presentación. Yo creo que está muy completa y que has tocado bastante un poco todo lo que nos puede aportar el IoT. Simplemente, pues, por complementar un poco más, pues bueno, como has apuntado, el IoT al final es una de las patas, ¿no? de la digitalización del sistema energético, de sus sistemas de almacenamiento o de cualquier otro. Lo que nos permite principalmente es adquirir datos de los sistemas reales y después, pues evidentemente esto todo tiene mucha más utilidad o se potencia su utilidad cuando lo combinamos con otras tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera. O incluso los gemelos digitales, ¿no? Que es un poco hacia la tecnología hacia donde va confluyendo todo y la que nos permite, ¿no? Integrar tanto los datos recopilados por IoT como el procesamiento que se hace después, por ejemplo. Exacto. Y bueno, es evidente que esto es una tendencia, ¿no? No solo por las ventajas que da a la hora de monitorizar, ¿no? Que sería quizás la primera aplicación o la más básica, poder monitorizar los sistemas de energéticos, ¿no? O de almacenamiento de energía, sino también, pues bueno, por toda una serie de funciones avanzadas que después podemos ir añadiendo en temas de, pues, predicción de fallos, detección temprana y sobre todo, combinado con estas tecnologías que hemos dicho, pues la automatización de procesos, que es lo que esperamos, ¿no? Que en un futuro, confiemos que próximo, pues nos permite implementar, pues esto, un sistema energético más distribuido en el que pueda haber unas transacciones en función de la demanda y la producción en tiempo real que nos permita, pues, ¿no? La famosa esto de aplanar la curva, ¿no? Mm. Y sobre todo, poder financiar esos sistemas y ver cierto retorno, ¿no? Y que todo esto económicamente tenga sentido, la instalación de sistemas de almacenamiento, el acople con sistemas de generación renovables y demás. Comentar otra también, quizás como un último apunte, que bueno, también a medida que estos sistemas pues van permitiendo recopilar más datos, ¿no? Y los sistemas sobre todo van siendo más complejos,
A lo mejor ahora sí que hay una tendencia a que más que toda la computación se haga en la nube, a tener un modelo híbrido entre la nube y el borde. ¿Vale? Aquí cada vez más se combina un modelo de cloud computing y el edge computing o computación en el borde, en el que se realiza un primer procesado de los datos, sobre todo aquellos sistemas que requieren una actuación rápida y en tiempo real, porque todo esto la nube sí que es verdad que no nos lo puede dar por temas de latencia de comunicación y que porque se procesan más cantidad de datos. Entonces la tendencia actual es esta, a intentar tener unas arquitecturas híbridas en el que los datos que requieren tiempo real, una respuesta más rápida, sí que se procesan en local. Pues, por ejemplo, los sistemas de gestión de baterías, ¿no? Los BMS, hay ciertas operaciones que sí que se hacen ahí, pero luego, como bien ha dicho Julio, pues una vez que esos datos ya están preprocesados, ¿no? O los que no tienen esa necesidad de tiempo real, sí que se envían a la nube, donde se hace ya un procesamiento más detallado, pues sobre todo para detectar patrones, ¿no? Predecir tendencias y demás. Y un poquito este era el apunte, simplemente como complemento. Vale, muchas gracias. Bueno, yo para terminar de complementar tu complemento, solamente decirle, ayer estuve en el Congreso de Redes Inteligentes de Futurred y justamente lo que dice José Alberto es muy importante. O sea, casi todos los trabajos, si no estaban basados en el uso de tecnologías Edge, pues estaban basados en la digitalización de la información y creo que o sea, a día de hoy todos los que trabajamos en el sector eléctrico, no solo en temas de almacenamiento, hacia donde vamos es uso, es la aplicación. Y como usuarios, nosotros aquí en ITE de las tecnologías IoT, pues estamos muy agradecidos que cada vez mejoren no solo la capacidad que nos de proveernos de información, sino cada vez la mejora en la velocidad de la información y sobre todo de la conectividad, ¿no? De poder hacer los sistemas interoperables. Pues eso nos permite hacer muchos más algoritmos de gestión mucho más eficientes, ¿no? Y bueno, pues nada. Si no queréis comentar más nada o lo queréis comentar posteriores, pues yo le cedo la palabra a Igor. Muchas gracias, José Alberto. A ti. Y nada, Igor, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo con la presentación que tienes tú o sigo yo con la que tengo aquí montada? Venga, pues ya que la tienes ahí, si te Vale, parece, tú me vas diciendo, yo voy pasando. Vale. venga, Bueno, pues a vamos. continuación, eh, el caso de uso que presenta el Círculo de Conocimiento de Electrificación del Transporte. En este caso, Igor Villarreal de Ikerlan es el coordinador. Pues te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todas las personas y bueno, aquí veo ahí a Javier de Aberbian, entonces seguro que si tiene algún comentario, porque también ha estado participando, ya me ayudará. Vale, pues aquí al final el objetivo del grupo del Círculo este conocimiento pues es al final tratar de estudiar y trabajar un poco las diferentes oportunidades que está habiendo en temas de almacenamiento y en sectores de electromovilidad. Pusimos on-road y off-road porque al final siempre pensamos en lo que es el vehículo de automoción, que está bien, pero luego hay muchísimas oportunidades en las que también la electrificación es una realidad y también para empresas tanto españolas como centros como nosotros o otras empresas, pues bueno, pues siempre también son grandes oportunidades, ¿vale? Entonces, nosotros estamos trabajando desde que el punto de vista que la electrificación es una realidad, tanto para la automoción, que está claro que cada vez vemos más coches eléctricos en la carretera, como también para otros sectores que a veces no son tan visibles, pero que también están, ¿no? Por ejemplo, para nosotros como Ikerlan, pues uno de los temas más importantes es pues todo el tema del tranvía, que está electrificado por la catenaria, pero se está también introduciendo sistemas de almacenamiento, grúas, etcétera, ¿no? Digo que ahí hay un montón de cuestiones que se ve en muchos sectores, o vehículos agrícolas, etcétera. Y no solo del tema del vehículo, sino también todo lo que está alrededor asociado, ¿no? Que es al final el poder de la recarga, que al final hace que estos servicios para electrificación pues también tengan nuevas oportunidades, como son las electrolineras, el tema del battery swapping, la asociación con las renovables, etcétera, que al final alrededor no solo de lo que es el vehículo, pero sino también todo lo que se genera alrededor, pues hay muchísimas oportunidades, tanto como investigación como para como para empresas españolas, ¿no? Y luego los modelos de negocio y oportunidades que también van a surgir o están surgiendo, ¿no? Alrededor de todas estas cuestiones, bueno, pues también era un poco de poder ver y analizar. Que Julio, si echas una para adelante, por favor.
sin más, yo me llamo Igor y al final, como Ikerlan, lo cogí un poco porque desde Ikerlan pues tenemos mucha experiencia en vehículos que son para diferentes tipos de electromovilidad, siendo, por ejemplo, el Grupo CAF unas grandes empresas tractoras nuestras que nos ha permitido pues, bueno, pues, trabajar en todas estas cuestiones de vehículo pesado, también autobús o ascensores o grúas, barcos, etcétera, ¿no? Digo, al final tenemos ahí un poco mix de las diferentes visiones de las tecnologías de almacenamiento para las diferentes aplicaciones. Si hacemos una más, Julio, por favor. Muy bien. Lo que sí que vamos a hacer, al final cuando hablamos de movilidad, bueno, pues al final hay muchos sectores de movilidad y decidimos centrarnos en uno, que era la electromovilidad marina como una cuestión nicho que se está afianzando, que va a tener bastantes oportunidades aquí dentro de España, aparte de las típicas de automoción, pero bueno, eso ya tiene sus propias dinámicas y en lo que creíamos que podíamos aportar más una visión como complementaria o también de estudio, ¿no? Y al final, bueno, nos hemos centrado en la electromovilidad marina. La electromovilidad marina también luego, dentro de esta marina, hay muchas aplicaciones. No es lo mismo el barco de recreo en un lago o en un puerto que un ferry, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque ahí ya empezamos a encontrarnos las limitaciones. Lo bonito de este caso de estudio es que al final las baterías también llegan a su límite. Quiero decirte que aunque las baterías está habiendo una evolución en positivo, tanto en prestaciones como en bajada de precios, pues también tiene unas limitaciones físicas y químicas, por decirlo de alguna forma, que hace también que donde se vaya a aplicar también tenga sus limitaciones y hay que buscar cuestiones alternativas, ¿no? Y yo creo que la marítima es un sector donde se puede jugar con varias soluciones para poder electrificar o descarbonizar lo que sería el sector marino. Al final ahí hay un compromiso, reducir al 50% para el año 2050. Con los datos de ahí y al final, algún estudio objetivo, bueno, pues al final la electrificación es una de las realidades y simplemente ponía ahí de cómo cada vez más pues se está trabajando hacia esa descarbonización o esa electrificación, ¿no? Porque al final el sector marítimo, bueno, tiene unas complejidades particulares, ¿no? Luego también en efecto invernadero, cuando hablamos de este estilo de reducción de CO2, bueno, podemos pensar mucho centrado en marítimo, pero al final, si comparamos con respecto al del vehículo, automoción, pues las gases de efecto invernadero, si no me equivoco, son un 3%. Quiere decir que al final, aunque tenga una complejidad, luego lo que es en números absolutos por respecto a otras aplicaciones, pues es menos, pero bueno, tiene sus bonitos retos. Si vamos una más, por favor, Julio. Bueno, pues al final que hay un sector, hay una cuestión de poder electrificar y ahí sí se están dando bastantes. Una más, por favor, Julio, dale. Entonces, ahí, a una anterior. A pesar que se puedan duplicar el número de barcos electrificados, que es lo que se está haciendo en comparación con otros sectores, pues bueno, son pocos vehículos. Y luego también hay que destacar pues, que no hay una única solución, ¿no? Eso es un poco lo que quería decir. No es lo mismo un barco grande que un barco de recreo cuando tenga, y tal como es sabido, bueno, lo que hablábamos de las baterías, ¿no? Cuanto más peso tenga un barco y más distancia tenga que realizar, pues las baterías van a estar más limitado, ¿no? Entonces habrá que buscar sistemas que puedan ser sistemas híbridos. Es decir, lo que pasa es que no hay una solución única, que esto también va a acarrear una no bajada de precios tan considerable como otras aplicaciones, porque al final en la economía de escala que se van a encontrar para este tipo de aplicaciones, pues va a ser diferentes, ¿no? Entonces, en función de las características del barco, las alternativas pueden ser sistemas con una sola batería. Es al final lo que podemos entender como al final full electric, ¿no? Desde el punto de vista de la batería, sistemas también baterías híbridas. Se está trabajando y está estudiando también en meter baterías de doble, o sea, híbridas, tanto de energía como de potencia, pero luego también sistemas híbridos con motores, ¿no? Tanto combustión con gasolina o con gasolina con diésel o lo que fuera, sino también con hidrógeno o también con pilas de combustible con baterías, ¿no? Es decir, que al final, según las soluciones, las baterías no van a poder ser una solución completa y habrá que ir a buscar estos sistemas híbridos. Entonces, en función de la aplicación en concreta, pues bueno, pues va a haber, lo que entendemos que en este sector va a haber un mix de soluciones, ¿no? O sea, es decir, que al final no va a haber la solución, sino va a haber un mix. Y esto acarrea un poco el último punto, que al final no haber una economía de escala, bueno, pues al final van a hacer que las baterías, la bajada de precios que se dan en otros sectores como el de automoción, no vaya a tener un impacto tan importante dentro de este sector. Si vamos una más para adelante, gracias. Entonces, bueno, como el almacenamiento, al final, cómo resolver va a ser una de las soluciones, evidentemente,
pero no va a ser para la única solución y habrá soluciones híbridas según qué aplicación. Pero también, como solo eléctrico, también digo que luego hay un montón de barcos en los que sí se puede aplicar solo baterías. Digo que también no quiero dar una imagen de que no va a haber, sino va a haber muchos sectores donde sí va a haber sector marítimo que va a haber solo baterías, pero no va a ser para todos. Eso es un poco, al final, lo que quería comentar, ¿no? Y los requerimientos tecnológicos del sistema, bueno, al final los requerimientos van a ser lo más estándar posible con el fin de reducir costes. Esta es una de las grandes cuestiones tecnológicas que hay que trabajar de forma que se pueda extender el máximo número de usos y puedas seguir lo máximo que puedas como una economía de escala, ¿no? Al final también los sistemas tienen que tener mayor densidad gravimétrica y volumétrica, pues al final para poder transportar más energía dentro de lo que sería el barco, que a diferencia de un vehículo, evidentemente luego no tienes la carga por oportunidad, por llamarlo de alguna forma. Yo voy con mi vehículo y puedo buscar las electrolineras. Si estoy en el mar, no tengo electrolineras, por decirlo de alguna forma. O sea, lo tengo que calcular para llegar a puerto, ¿no? Es decir, que eso también es una de las triquis que tiene esta aplicación en concreto. El tema del dimensionamiento, no solo con reducir el CAPEX, que también es importante, garantizando el funcionamiento del sistema de almacenamiento, pero sino también porque es un sitio donde el volumen y el peso juegan un rol muy importante. Entonces, los herramientas de dimensionamiento no solo tienen importancia por el CAPEX, sino también mucho por lo que te permite el propio barco, ¿no? En volumen y en peso, ¿no? Luego también los temas de seguridad es muy importante. Aquí nosotros, por ejemplo, sí también estamos trabajando con otra empresa para hacer baterías y el tema de DNV y las normativas que piden son muy, muy exigentes para la hora de ir embarcadas. Entonces, al final también de ser baterías con unos niveles de seguridad muy importantes. La opción de los sistemas de baterías híbridas con el objetivo de optimizar lo que sería la energía y la potencia para cubrir los diferentes aspectos de un barco, porque al final en un barco podemos pensar también que hay simplemente es en energía, pero luego según qué tipo de barco y según qué aplicación, pues también hay cosas de potencia porque requieren pues aparejos pesqueros o pueden dedicar a otro tipo de cuestiones en lo que es necesaria temas de potencia. Y evidentemente también en según qué aplicaciones el tema de la carga rápida, ¿no? Que eso también es un factor importante, porque si estamos pensando en ferries, que sí que eso está dándose, sobre todo en el norte de Europa, cuando llega a un puerto, mientras que cargan y descargan las personas para hacer otra del camino de vuelta, pues bueno, pues ahí al final el tiempo es limitado y le meten un buen chute de energía, que eso también acarrea que los puertos tienen que haber la capacidad de cargar esa toda potencia en muy poco tiempo, ¿no? Y luego una cuestión que está pasando aquí, pues también como todo, pues todo el tema de demostrar en sistemas reales y la curva de aprendizaje, ¿no? Que al final, al ser menos unidades que lo que puede ser el vehículo eléctrico normal, pues también la curva de aprendizaje es más lenta. Y en esto creo que, bueno, España también tiene una oportunidad. Está Europa del Norte destacando, pero bueno, yo creo que en España también hay iniciativas que se están moviendo y puede ser una oportunidad para todo este tema de la curva de aprendizaje. Una para adelante, por favor, Julio. Bueno, y estos son al final varias KPIs que se están trabajando a nivel de Europa, son de una asociación de Batteries Europe que han hicieron también trabajos concretos para temas de los retos, que donde están los retos de este tipo de baterías. Y bueno, aparte de la densidad energética, etcétera, lo que sí me gustaría es que se puede ver, que se vea ahí los precios de las baterías de energía que están hoy en día, que son 670, bueno, hace un año, 2 años, del 17, perdona, 600, 700 euros kilovatio hora. Y si veis en el 2030 están 250 a 300, cuando las de automoción están más o menos, pueden estar alrededor de 200 a día de hoy. Quiero decirte que y en 7 años se espera que lleguen a los niveles de precios de los que están hoy en día la automoción, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentar del precio. Entonces, al final, aparte por las limitaciones de la aplicación, el tema del CAPEX pues va a jugar un rol muy importante en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y aquí al final es que al final el problema viene también de la economía de escala que va a venir en muchos aspectos, ¿no? Que es al final principales problemas, o sea, unas ventajas y oportunidades, o sea, es unos problemas, pero también es unas ventajas, yo creo que para las empresas españolas que están en este sector, porque al final son precios que al final no compites con el precio, por decirlo de alguna forma, con la parte del este asiático, ¿no? Es decir, que al final aquí hay oportunidades en ese aspecto. Y luego los beneficios, bueno, pues al final la reducción del OPEX, no CAPEX no tanto, pero el OPEX, y luego sobre todo las medidas medioambientales, ¿no? Es decir, que al final va a venir por legislación
lo que se está viniendo es cada vez más los temas de vehículos, ahí van a salir de barcos eléctricos, sobre todo en puertos, en zonas de lagos, etcétera. Esa regulación viene y está viniendo bastante importante y a eso es un poco al final, o sea, el poder disponer eléctrico para poder operar, si no, no vas a poder operar. Si vamos un poco más para adelante, por favor, Julio. Y bueno, lo que quería aquí comentar son las cuestiones del presente y del futuro. Si las tecnologías modernas cumplen con las especificaciones, evidentemente todavía no. O sea, en el sentido que hay una mejora, hay un margen de mejora tanto en bajada de precios como en prestaciones. O sea, las densidades tienen que seguir subiendo porque hay muchas aplicaciones en las que todavía es difícil, pero bueno, sí que las hay, pero hay que ir subiéndolas. La oportunidad de inversión hoy en día con el tema de los precios, pues es más en amarillo, por decirlo de alguna forma. Sí, con un tema del futuro. Las escalas de oportunidad yo creo que sí que son importantes, sobre todo porque al ser de fabricaciones más nichos, comparación a automoción respecto a competencia extranjera, yo creo que sí que hay hay oportunidades para las empresas locales. La solución estandarizada a día de hoy no hay y eso es uno de los principales handicaps que hay, pero bueno, eso tendencia es a disminuir, como las soluciones híbridas que también hoy en día de hoy se están trabajando más a nivel de investigación. Hay alguna empresa de soluciones híbridas en otras aplicaciones, pero en este caso no las hay. Y entonces hay una curva de aprendizaje que hemos comentado antes. El aprovechamiento de renovables, bueno, eso es bastante limitado para este tipo de aplicaciones. También un barco al final tiene su propio espacio. Tampoco que pensamos que se pueden poner paneles, no tienen sentido o un sentido muy limitado. Y luego, pues es una aplicación donde las renovables pues tienen su límite más limitado, ¿no? Y luego, pues la relación entre los clientes agentes de cadena de valor, pues yo creo que es una oportunidad que eso se puede dar a nivel de España, viendo bastantes partes de la cadena de valor, ¿no? Y esto era un poco todo lo que Pues muchísimas quería. gracias, Igor. Vale. De hecho, estas son unas propias preguntas que el propio Igor nos había agregado, ¿no? Y que yo creo que sirven para ambos casos de uso, ¿no? Que es, si por un lado tenéis alguna observación o incluso aportación por parte de vuestra experiencia que crean que se deban incluir en estos casos de uso, ¿no? Ya no solo para generar uno nuevo, sino que incluso mejorar estos que se han presentado, si hay alguna observación que querráis que incluyamos. Y luego, ¿cuál es vuestra opinión en cuanto a sinergia de de estos, digamos, trabajos que se han presentado en cuanto a los otros círculos de conocimiento, ¿no? En cuanto a autoconsumo, integración en red y generación renovable? Eh, mientras se animan a preguntar, yo comentarte, Igor, que justamente hace muy poco, a principios de este año, justamente nos plantearon un cliente que está trabajando en el desarrollo de un prototipo justamente para buques de transporte, de carga, y era una solución híbrida, ¿no? O sea, por un lado lo que era la propulsión, mantenerla, digamos, los sistemas eh, típicos, ¿no? De consumo, pero ir reduciendo su nivel de huella de carbono y de generación de NOx también, mediante un sistema de generación híbrida de sistemas eólicos como impulso, no solo como impulso, sino como generación renovable para el autoconsumo del barco. Porque, como sabéis, en los barcos de gran escalada, los barcos de carga, ya no solo el consumo para la propulsión del barco en sí, sino el consumo interno que hay dentro del barco es inmenso. O sea, son sistemas electrointensivos, ¿vale? Y entonces una de las cuestiones que quería era un sistema híbrido de almacenamiento junto con un sistema, en este caso, eólico, porque bueno, o sea, para ellos se les hacía muy poco, evidentemente, el fotovoltaico, como tú bien has comentado, ¿no? Pero es eso, o sea, hay gente que ya está trabajando a, a gran nivel, porque estamos hablando de inversiones muy fuertes, en tratar de incluir ese sistema de almacenamiento. Lo que pasa es que ahí el problema es, como tú bien has resaltado,
el tema del peso. Pues cuando hablábamos de ion litio, pues al final vas añadiendo peso al barco, ¿no? Y por otro lado, el uso de sistemas de hidrógeno, lo que tiene es el problema de seguridad. Claro, tienes una peña, 100, 150 personas metidas en un barco con un sistema altamente explosivo, pues ¿cómo te aseguras que no pase ninguna desgracia, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, se están haciendo trabajos a nivel europeo en ese aspecto, muy Sí. significativo. Aquí has dicho una cosa importante que siempre pensamos que en el barco, sobre todo en grandes, que es la propulsión, o sea, cuando hablamos de baterías es para la propulsión y lo que se está trabajando más es en meterlo como una especie de microred dentro del barco para todo lo que son los auxiliares, ¿no? Que al final también tienen un montón, al final como una forma de optimizar el consumo, es decir, para barcos más pequeños sería como propulsión y para barcos más grandes como una especie de microred, ¿no? Lo que has comentado al final para los temas de los auxiliares. El tema de la propulsión barco grande lo veo muy complicado, bien con hidrógeno, porque una pila de combustible también tiene sus propias limitaciones, la parte de seguridad y la curva de aprendizaje que hemos hablado. Una cosa es que tú puedas meter una pila relativamente grande y otra cosa es que metas en un buque de esos una megapila, no sé cómo explicarlo, ¿no? De no sé Sí, sí. cuántas potencia y todavía soy una curva de aprendizaje importante. Yo ahí, por lo menos en muy grande, no veo mucha alternativa a la de ahora, salvo la, meter las baterías como una microred para los temas auxiliares. Y a nivel más pequeño, evidentemente la electrificación o incluso la hibridación, pero muy grandes no lo veo. Y luego lo meter ahí un eólico, tampoco no sé, yo no soy experto en eso, pero el peso que te genera, la inestabilidad para el rendimiento y lo que te puede dar. Ostras, no sé, me parece complicado. Luego, otra No, no, cosa que no, o lo sea, sean y ahí le echen nosotros nos limitamos al estudio de la parte del almacenamiento. Lo que vemos el diseño del sistema eólico lo hicieron ellos que son ingenieros mecánicos. Nosotros nos dedicamos fue a la parte eléctrica. Pero sí, o sea, fue lo primero que nos chocó cuando nos lo plantearon, ¿no? Pero bueno, si alguien lo ha pensado, no creo que sea el único que ha tenido la feliz idea, ¿no? Alguien más lo habrá seguro que hecho. hay filtros. Y bueno, en cuanto a sinergias, comentar que simplemente que los casos de uso que se han presentado hoy, pues yo creo que como todos los que estamos en el grupo de trabajo de mercados, pues al final están todos realmente muy interconectados, ¿no? Porque realmente eh, el uso del almacenamiento siempre, sobre todo de cara a dar servicio no solo al transporte, sino a la red, siempre va a ir acoplado al uso de renovables, de la integración de diferentes servicios a la red, servicios de flexibilidad, servicios de balance, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, cada vez con la generación de microredes, pues el autoconsumo está al orden del día, ¿no? Y realmente aquí yo creo que el kit del asunto desde el punto de vista del almacenamiento es justamente el uso de este tipo de tecnología IoT para ir reduciendo los costos finales del almacenamiento, porque muchas veces la gente se echa para atrás con el uso del almacenamiento es porque se quedan es en el costo y en el retorno de inversión del equipo. No piensan en todos los costos y beneficios asociados. Pero bueno, este, eso es algo que quería comentar en cuanto a lo que ponías de parte de Sinergia. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto o poner cualquier otro tipo de pregunta para debatir. O se nos han ido, pues es que yo no los veo. Pues nada, como estáis todos muy callados, ¿no? Eh, simplemente darte nuevamente las gracias a ti, Igor, y a José Alberto y el grupo de Envisión por el aporte, ¿no? Lo próximo que quería indicaros es que, bueno, ya tenemos que definir la agenda de trabajo para el año que viene dentro de los círculos de conocimiento y para eso, nuevamente, invitaros a que aportéis, ¿no? Que el trabajo no solo de parte de los coordinadores, sino que también la idea es que sea de utilidad para todos. Entonces, cualquier idea,
cualquier aporte para nosotros es fundamental y si lo podemos agendar, pues mucho mejor. Y yo quisiera poner un tópico sobre la mesa, porque es un tópico en el que hemos estado trabajando tanto Ikerland como nosotros desde hace ya más de 2 años, ¿no? Que es el tema de las comunidades energéticas locales. Entonces, el uso o cuáles son las oportunidades de negocio que podemos tener en cuanto a asociadas al almacenamiento energético dentro del concepto de comunidades energéticas locales, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques que podemos dar? ¿Vale? Es un tópico que yo os pongo sobre la mesa según las diferentes inquietudes de vuestras empresas, pues si queréis que los tratemos como un caso de uso único o desglosado en diferentes vertientes. ¿Vale? Nos podéis ir indicando cuál es la opinión que tenéis al respecto. Y por otro lado, como fecha tentativa para una próxima reunión, pues sería el 9 de febrero, porque en enero entiendo que muchos de nosotros, pues entre tema de inicio de trabajo, más presentación de presupuestos y historias varias, pues se nos va a hacer bastante complicado. ¿Vale? Y poco más. Gracias, Julio. Yo creo que son temas que ya informaremos a los miembros un poquito más adelante cuando definamos también esos topics. Y de momento, pues nos quedamos con la presentación. Cuando hagas el pequeño cambio, sí, hago la modificación y os la envío ahora mismo. Envíanoslo, por favor. Nosotros se lo hacemos llegar a todos los miembros para que sí. de todas formas avisaros también que siempre tendréis todas las presentaciones incluida esta grabación también en nuestra página web. Y nada, agradecerle a los coordinadores por el gran trabajo, así como a Alite, a Julio también por la gestión que se está haciendo, la coordinación que se está haciendo con los diferentes círculos. Y a todos vosotros desearos una feliz Navidad y agradeceros vuestra atención. Vale, ¿De acuerdo? Pues me uno a eso, a la felicitación por la Navidad, que tengáis una feliz fiesta y que nada, que el 23 sea todavía con muchas más oportunidades de negocio y más productivo. ¿Vale? Pues nada. Ojalá. Bueno. Gracias pues nada, a todos. Felicitaciones, saludos. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, un saludo, hasta luego.